en Casares, el mismo año de Rollón, pero bueno, nos vamos arreglando como el pueblo puede. Va a llegar este año y tenemos el mismo problema. ¿Vamos a tener el mismo problema? Cuando se dijo por activa y por pasiva aquí, en la última vez, reuniones con el ADIF y reuniones con el ayuntamiento, que en este año estaba solucionado, que se iba a salir tal, pero ¿quién tiene la culpa aquí? ¿El ayuntamiento? ¿El ayuntamiento, el ADIF o quién tiene el ayuntamiento? Los pueblos este año van a quedarse sin agua otra vez, las cubas van a estar abajo, y ese es el problema. Tú cogiste las competencias, pues cúmplelas y más rápidamente posible, por lo que sea. Y no mandes cartas, hombre. Que no mande cartas aquí. Vete tú. ¿A dónde? Y traigo y pongo como tiene que ser, porque ya te digo que nos vamos a quedar sin agua este año todavía. Eso seguro, porque ya tenían que estar aprobado en el ayuntamiento, las obras ya tenían que estar licitadas para empezar a trabajar. Eso es lo que tenía que estar, y yo no veo absolutamente nada. O sea que este año tampoco. Yo hasta que no tenga las cosas atadas y atadas. Claro, tú no estás sin agua. Absolutamente no, y tú tampoco, y Rodiendo tampoco, y Ventosilla tampoco está sin agua. No, está. Lo que no puede hacer Ventosilla es que le suban el agua y al parte abajo que esté regando un patatán. Eso es lo que no puede hacer Ventosilla, ¿entiendes? Con la caída del depósito del agua, con una manga que tiene ahí en el sobrante y están regando un patatán. Eso es lo que no puede hacer Ventosilla. Yo reconozco una cosa. Se lo digo yo. Es una obra que tiene que parar. Posiblemente lo regarían antes. ¿Cómo regarían también en Casares? ¿Cómo antes? El año pasado han estado regando las patatas. Y los que fastidiaron el agua, que los... ¿Entiendes? Pues es lo que quiero atar las cosas atadas, pero bien atadas. No después se va a prolongar en el tiempo. El nudo ese que tú estás haciendo se va a prolongar en el tiempo. No el nudo, que no después que le meta cada ayuntamiento 2 puntos de IVA arriba y después se dan una ampliación de obra que usted va a pagar al ayuntamiento. Yo entiendo, Oscar. Ahora no va a adjudicar el ayuntamiento, no va a adjudicar. Mira, toda esta obra y que estamos discutiendo no es que nos van a hacer una caída, es reponer lo ya hecho, una aceptación que nos hicieron ellos, el ADIF. Es una reposición de lo que teníamos y nada más. ¿Y quién tiene que reponerla? El ADIF. Pues eso es lo que quiero yo, atar los cabos bien atados. Atarlos, que se va prolongando el Rodrigo 4 años y Casares lo mismo y en Ventosilla 3. A ver, señor alcalde, creo que el ADIF tiene un convenio con el ayuntamiento para reparar lo que estropeó en su día, que en algunos casos, como en el del gobierno, creo que va para 5 años, que ya está bien, ¿no? Y creo que no hay más vueltas que darle. Lo único que hay es que exigir que lo hagan cuanto antes mejor, que ya está bien. Y luego en el caso de, por ejemplo, Casares, hay 6 meses hábiles para trabajar como mucho. Ya has visto los 2 últimos inviernos. Eso tenía que estar haciéndose ya. Y ese rollo que me has contado del IVA, vamos, no sé por qué me lo has contado, porque eso es increíble. Porque es la verdad. Está rajado el tema, lo único que digo es que se trabaje para que se haga ya. Se está trabajando y además supongo que tenga que avanzar. Y hay que hacer las cosas bien para que después no nos llevemos andadas. ¿Alguna pregunta más? Vale. ¿Qué pasa con las normas urbanísticas? Que he leído ahí en un acta de una junta de gobierno. ¿Qué pasa? Que todavía no está en condiciones. ¿Qué es lo que falta? Que se habla ahí de otros 6.000 euros a añadir por un impacto ambiental o algo así. Pues eso es lo que falta del impacto ambiental. Pero bueno, los años que llevan para allá, esto ni funciona para adelante ni para atrás. Pues así funciona la junta. Sin embargo, que yo sepa que se están permitiendo licencias según en qué cosas. La administración es así de derecha, bueno, falta el impacto ambiental, pues esperemos que se solucione pronto el impacto ambiental. Porque hasta que no se solucione el impacto ambiental, alguna cosa más, las viviendas de protección oficial que se van a hacer en Rodiendo, de momento no se pueden hacer, está todo para el pago. No sé, no se puede estar así un día y otro día. Pero eso no es cosa mía, es cosa de la Junta, del impacto ambiental, que es lentísimo, y nada más, así de claro. ¿Tú crees que no? ¿Qué más quisiera yo que estuviera todo solucionado para empezar a hacer las viviendas en Rodiendo? ¿Qué más quisiera yo? Ya que viendo si ya no quisiera. Yo te pregunto por el tema del mundo. Yo te contesto. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué pasa con el parque? Porque en el último pleno se han aprobado otros 200.000 euros de partida, o pedir una subvención hasta 200.000 euros que era el presupuesto. Pero yo he visto cosas en el parque, como por ejemplo unas vallas que parecen puntas de lanzas, que no me parece apropiado para nada para estar vallado. Porque date cuenta que aquí hay niños, no muchos, pero hay niños, desde luego los abuelos no se van a subir, eso está claro, a la valla, y si se les da por saltar y se clavan una lanza de esas, ¿qué te parece? Pues yo creo que, no sé si subirán o no se
Puede ser, también se puede quitar a lanzas, se pueden subir arriba, se puede caer, se puede matar exactamente igual. De ahí, no sé, me parece que son lanzas que hacen me parece a mí que hacen mito. Pues a mí me parece que son muy peligrosas y que se puede deberían ser de sustituir por algo que tuviera, no sé, otra estructura Roma que no diera lugar a un accidente que luego lamentaríamos todos. Pueden ser peligrosas, no te digo yo. ¿Y piensas tomar alguna medida? ¿Ponerles alguna protección? ¿Quitarlas? No, ¿Cambiarlas? como los ingenieros saben, a ver qué me dicen. No, es que eso tendría que haberse mirado antes, no después. Digo yo. Otra cosa, ¿cómo es que está adosado totalmente a la casa si antes había ahí un pequeño paso? Al lado de la casa donde está la caja de ahorros. No, eso es todo el ayuntamiento. Estoy preguntando. Yo creo que es todo el ayuntamiento, lo que pasa no había ninguno, claro. Ninguno. Antes lo había, que se dejara lo Digo que que fuera, no, vale. que no, es del ayuntamiento, es un terreno, no es del ayuntamiento todavía, es del Ministerio de Hacienda. Ni me acuerdo. Es que se Para que lo sea del ayuntamiento, vamos, que... para que sea del ayuntamiento tiene que estar como parque 10 años. A partir de 10 años pasa a ser la titularidad del ayuntamiento. Yo preguntaba porque ahí siempre hubo como un paso. Lo que yo no sé si se había dejado el paso porque se dejó cuando se construyó o si existe tal paso y ahora mismo se ha. De todas maneras tampoco es un tema que a mí me importe demasiado porque hay unos vecinos que serían los que se tienen que preocupar. Entonces es una pregunta solo por Pues curiosidad. cuando los vecinos lo preguntan es que saben que no Eso, tienen bueno, derecho. pregunto yo que soy muy preguntona. Muy bien, me parece muy bien. Otra cosa que queríamos preguntar, y es que estas obras como las del consultorio, que parece ser que ahora mismo se va a levantar un poco más el piso para hacer 2 pisos, se van a cerrar lo que era la casa donde vivía Kiko, la casa de la maestra, y se va a dejar así. O sea, se va a arreglar el tejado y hasta que venga la siguiente fase se va a dejar la obra así. De momento esa primera fase pues será devolver lo que hay dentro, poner el tejado. Tiene una segunda fase que ya está aprobada. Contrataré una hora en breve porque tengo que tenerla hecha para septiembre, me parece que es un plazo que tenemos, ¿no? Y tenemos una segunda fase ahí. Yo creo que no estás enterada del tema, pero bueno. Tenemos No una voy a fase estar ahí. enterada si nadie me informa. Lo poco que me informo es por la prensa y no lo cuento en la prensa. Porque realmente, si hoy es un pleno ordinario donde se puede preguntar, para eso está el señor alcalde, para responder. Y yo con toda mi humildad te contesto. Bueno, pues entonces no hagas chanza del tema porque es tu obligación contestar, que para eso estás. Creo que es el único que se va a hacer bien. ¿Y la cochera? La cochera, pues, ¿Cuándo se va a terminar la obra de la cochera? pues como viste, se están trabajando ya en la cochera. Se nota que no. No, ya llevan trabajando hace mucho tiempo, pero ¿cuándo se va a acabar la obra? Pregunto. La primera y segunda fase la tenía Lozano. Esta tercera fase, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, es un nombre de ahí de Santiago Las Villas, me parece de ser. Y ya empezó, está empezando ya, empezó el lunes, creo que empezó. No, perdón, el jueves me parece que empezó. Y el parque igual también, ¿no? Como va por fases. El parque va por fase, pues cuando sepamos, cuando se sepa la cantidad que le contará la Diputación, pues actos seguidos hará proyecto, se ha modificado el proyecto, se hará el concurso y el procedimiento que lleva una hora. Otra cosa que estaba leyendo ahí en un acta, que hasta donde no llegue la subvención va a llegar el ayuntamiento. ¿Llegar el ayuntamiento con fondos propios? Eso es lo que pone en el acta. Yo Pero creo no lo ponen en la concesión de todas las subvenciones. El ayuntamiento tiene que comprometerse a aportar lo que no te subvención. Es que la subvención que se ha pedido es de 200.000 euros, me parece una exageración para un parque, desde luego. Se ha aprobado una obra de 210 euros. Si es una subvención, lo que te den. que te dan 50, te dan 80, te dan Porque 100. con el dinero que llevas invertido y si piensas invertir, se había arreglado perfectamente el cuartel y se había hecho todo lo que Sí, todo. Hombre, pues con 400.000 euros ya me dirás. A mí lo que me parece triste es que no se nos da más cabeza el resto de los pueblos del ayuntamiento y lo vas a meter, lo vas a entregar en... Yo voy a decir, que ya tenía para este tema ya está debatido, Que sí, así que si tienen más preguntas,